Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo en otro capítulo de Filosofía Caduca. Hoy sobre Edmund Husserl, que es curiosamente de los temas más cortos de la oposición y el único, por lo menos de momento, en el que se habla solo de un autor, de Husserl, porque no hay sección de antecedentes ni cosas por el estilo. Solo de Husserl. Se menciona a Brentano por ahí, pero no tiene su propio apartado, que es bastante curioso. Tenemos como siempre aquí a Jorge con nosotros Un placer. y nada, pues vamos a intentar hacer una pequeña exposición del pensamiento de este señor, ¿no? De Husserl, el mago de las matemáticas. Si quieres empezar un poco con una presentación así que se te ocurra, Jorge. Sí, bueno, contar de Husserl principalmente que es un alemán, otra vez. Ya llevamos muchos alemanes en este tiempo. Actualmente, de hecho, si no me equivoco, donde nació es República Checa, pero vamos, eh, como tal en esa época formaba parte del Sacro Imperio, de como queramos llamarlo, ¿no? Del gobierno alemán, caía en esas ideas y estudió en Alemania. Y es interesante destacar de él que era matemático antes que filósofo y que pues se carteaba con Frege, que ya lo hemos visto, con el panita Frege, hacían cosas en conjunto y formaba parte de una matemática aún más idealista que la de Frege. De hecho, el Frege al final sobre sentido y referencia hace una pequeña crítica a Husserl y etcétera, etcétera. Esto como dato anecdótico, ¿no? Pero para que veamos su trasfondo matemático. Y según se cuenta, llegó un momento que le entró la duda. ¿Y qué es un número? Le entró esta duda, ¿no? ¿Y qué es un número? Y se dio cuenta que el qué es un número no lo respondían las matemáticas, sino que lo respondía la filosofía. Y a partir de ahí empezó pues con la idea de la fenomenología, que al final no le llevó a explicar, o le llevó a explicar también que es un número en un sentido más experiencial, ¿no? Relacionado con sí, en un sentido experiencial, pero le llevó a alejarse obviamente de las matemáticas. Luego de Husserl, importante decir que aún más o menos mantuvo o se inspiró en Brentano, en primer lugar, utilizó la intencionalidad de Brentano para construir su teoría fenomenológica, que está presente pues a lo largo de sus principales obras, que son bueno, de las que luego hablaremos, y que además en una de sus obritas, si no me equivoco es una conferencia y luego además la hizo obra, que es Filosofía como ciencia estricta, eh, habla sobre cuál es el lugar de la filosofía dentro del entramado del conocimiento y qué posición puede tener. Y esta obra es como muy categórica en las ideas de Brentano y en dónde se va a ir colocando la fenomenología y la hermenéutica, ya con Heidegger y posteriormente, dentro del entramado del conocimiento. También podemos discutir luego, no sé si te parece, sobre si es una posición mm, aceptable, es una posición que puede ocupar siquiera, y si es una posición deseable para la filosofía. Yo la última diría desde luego que sí, pero bueno, ya iremos para esa. Vale, pues Y eso. sí, una cosa más, y luego simplemente incidir para terminar en la importancia que tuvo como maestro de Heidegger y como pues iniciador de la corriente fenomenológica junto con el ya citado eh, cura Brentano. Perfecto. Sí, sí, eso es lo más importante. A ver, fenomenología remite, evidentemente, ¡A pues las cosas mismas! a las cosas mismas. Hay que El lema de gritarlo, la hay que fenomenología. gritarlo. No, no, quería decir a la filosofía, pues, de Hegel y en último término de Kant, ¿no? Así por rastrear un poco el término. Pero vamos, es que a Husserl le gustaba mucho rescatar palabritas griegas olvidadas, Sí. como vamos a ir Fainomenon. viendo. Fainomenon. Cogió Fainomenon, ¿eh? Fenómeno, noesis, noema, eidos, estas cosas. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasa con Husserl? ¿En quién se basa sobre todo Husserl? Puede dar la sensación, en un principio, de que estamos volviendo a hablar del idealismo alemán hegeliano, kantiano, pero no. En realidad,
el héroe de Husserl, del que seguramente tenía un póster o algo así en el cabecero de su cama, era Descartes. De hecho, tiene un libro que dedica a Descartes que se llama Meditaciones cartesianas, si no recuerdo mal. De modo que no hay que olvidar este antecedente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Descartes? Porque es el que vuelve, porque es el primero en plantear en encontrar el yo. Y es que vamos a ver que en Husserl el yo puro, lo que él llama el yo trascendental, pero no en el mismo sentido que Kant, está muy inspirado en Descartes para cuando, curiosamente, la fenomenología va a ser muy crítica con la posición metafísica de Descartes, pero bueno, eso es por centrar el antecedente, ¿no? ¿De qué trata la fenomenología? A ver, Husserl se da cuenta de que las ciencias, siglo XX, como sabemos, pues bueno, auge de las ciencias modernas, crisis europea, esta clase de cosas, se da cuenta de que las ciencias, pues bueno, están así en su auge, pero como que de alguna manera estamos olvidando las razones de la ciencia. De alguna manera estamos como empezando a olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Y le echa la culpa de esto al paradigma positivista, que como cuestiona toda idea de metafísica, acaba dejando, curiosamente, sin fundamento teórico o teorético a las propias ciencias. Con lo cual, pues hay una especie como de crisis generalizada de la razón. Crisis de los 40 de la razón. Entonces, ¿qué es la fenomenología? ¿Qué quiere hacer Husserl? Quiere devolverle a la filosofía esa especie como de estatuto de ciencia. Esto que Kant había dicho que no se podía, pues Husserl vuelve a decir que no, que la filosofía tiene que elevarse a ciencia. Y por eso la fenomenología, que es, en última instancia, en palabras de Husserl, la ciencia fundamental de la filosofía. Vamos, que suena oxímoron, pero ahí está. Vale, según San Martín, que es una persona que se ha molestado en leer a Husserl. ¿Es santo? No, no es santo. Habría que hacerle, ¿eh? Habría que ¿Cómo era su hacerle. nombre completo? ¿Cómo era su nombre completo? Javier San Martín, creo. Javier San Martín, eso. Sala, Javier San Martín Sala. Ahí está. Pues dice, consiste en entender y hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad, a diferencia de lo que ocurre en la experiencia ordinaria en la que hablamos o creemos hablar de la realidad desde la realidad misma. ¿Qué estamos criticando aquí? Estamos criticando lo que Husserl llamará la actitud teorética o natural. Actitud natural, creo, que es más correcto. ¿Qué es la actitud natural? A ver, aquí hace una especie como de giro extraño y dice, es que para ser conscientes de cómo vivimos la realidad misma, hay que darle otra vuelta, porque nosotros, sin darnos cuenta, caemos de alguna manera, a ver cómo lo explico. Aunque la primera forma en la que percibimos la realidad, si se puede hablar en estos términos, es en una intuición fenomenológica, sí, en realidad nuestra conciencia no se queda con eso, sino que pasa directamente a la actitud natural. Por eso aquí dice que la experiencia ordinaria es la natural, no la fenomenológica, aunque esta sea de alguna manera más primordial, pero no ordinaria, porque sin Claro. darnos cuenta pasamos directamente a teorizar. Es la diferencia que en Heidegger es óntica ontológica, ¿no? Nosotros vivimos el mundo de una manera óntica, pero es la posición ontológica la original. Claro, sí, exactamente eso. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta, esto es de lo que trata la fenomenología, podríamos decir. Pero la fenomenología es a la vez una doctrina y un método. Que aquí es donde se complican las cosas. Antes estábamos comentando lo de a las cosas mismas, zu den Sachen selbst o algo así Zu pronunciado. den Sachen selbst, a las cosas mismas. A las cosas mismas. Sí, sí, Pues hay que... esta es la actitud fenomenológica, ¿vale? Pero es que previamente existe la actitud natural, que es la que Husserl critica, y en la que tendría lugar esa especie como de olvido metafísico, de que ya no sabemos realmente por qué estamos haciendo lo que hacemos, las ciencias.
Vale, esto es una actitud, si os fijáis, bastante generalizada en el siglo XX y a su manera, Adorno y Horkheimer llaman la atención sobre esto mismo, es decir, que aunque la razón instrumental se centra en los medios, en realidad los fines acaban estando fuera de la razón, porque acabamos incluso desconociéndolos. Pues bueno, de alguna manera se podría decir que la intuición es bastante similar, porque es la misma época. Vale, no sé si estás de acuerdo con esto que he dicho, Jorge. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y Vale, también con lo que dice Husserl, ¿no? claro. Bueno, eso ya. Sí, sí, cada cual. Hasta aquí bien, ¿eh? Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo suena razonable. Mm. Mm, vale, pues bueno, tiene varias obras. La primera es Investigaciones Lógicas, que es en la que, bueno, al principio era así como muy psicologista, pero luego ya cambia. Y esta es la primera en la que no lo es, ¿no? Mm. En Investigaciones Lógicas lo que hace es cuestionar el psicologismo y además pues hace una especie como de análisis de la intencionalidad de la conciencia, que es lo que saca de Brentano. Si hay algún antecedente directo de Husserl, este es Brentano, que era algo así como, bueno, un monje, un psicólogo que mete todo esto rescata esta idea que también estaba en la escolástica de intencionalidad. La conciencia es siempre conciencia de algo y todo lo que percibimos está intencionado, que yo lo interpreto como que tú lo que ves, y esto ya es más heideggeriano, no son cosas, sino los usos que puedes hacer de esas cosas, ¿no? Mm. Ya. Claro, yo diría que eso en Heidegger es muy claro, pero en Husserl aún no No está el tanto. girito hermenéutico, ¿no? Aún no son Claro. significaciones, sino que simplemente lo que hace Husserl es decir que, sí, de alguna manera, decir que vemos de forma mediada. Aún no sabe, aún no añade que esa mediación tiene que ver con un significado original de las cosas, Vale, vale. Bueno, diría pues yo. ahí está el tema de la intencionalidad, que insisto, saca de Brentano. Mm. Es- Y lo cita aquí, la frase, bueno, no la voy a leer, es un poco larga. Mm, Cuéntanosla si la tienes. a ver, estoy intentando hacer coger algo así más importante. Da igual, lo importante es que todo fenómeno psíquico hace referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto, ¿vale? Mm. Sin más. O Sí. sea, lo cita así Hassel diciendo que rescata lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la existencia intencional o mentalidad de un objeto. Mm. Pero vamos, entonces, vale. El método fenomenológico. A ver, Husserl está hablando todo el rato de reducciones. Entonces, hay dos tipos de reducciones. Está la reducción eidética y luego está la reducción fenomenológica. Teniendo en cuenta esto de a las cosas mismas, pues para llegar a las cosas mismas hay que hay que apartarse de la actitud natural, como ya hemos dicho, y pasar a estas reducciones, que al final de lo que se trata es de captar el eidos, es decir, la esencia. Eidos es la palabra que de alguna manera acuña Platón, prácticamente la acuña él, para eidos ideas, pero recordamos, es que en realidad significa formas. Es algo así como lo que captas por la vista, ¿no? La forma de algo. Por eso es la idea. El principio formal de las cosas. Pues se trata de captar el eidos, ¿vale? Para esto lo que hay que hacer es lo de las palabritas griegas está todo el rato. Lo que hay que hacer es una epogé. ¿Qué es una epogé? Es una suspensión del juicio, pero no es epogé en el mismo sentido que empleaban los escépticos de abstenerse de todo juicio, sino que es más bien y se suele decir tal que así, poner entre paréntesis todo el edificio del conocimiento humano. Mm. De nuevo, remitimos a lo mismo, otra vez, a las cosas mismas, ¿no? Esta es Claro, la... claro. Es el olvidarte el olvidarte de alguna manera, siendo aquí un poco de Gadamer, el olvidarte de tu tradición, ¿no? Sí, sí, el intentar olvidar los prejuicios o por lo menos captarlos más. No sé, es que según Husserl, y esta es yo creo la diferencia Sí, entre toda esta gente, según Husserl se puede ser objetivo aquí. sí, sí.
Sí, porque al final Husserl o Husserl quiere ser un científico, ¿no? Quiere, quiere llegar a un resultado estricto, ¿no? Exacto. Por eso aquí dice que lo que hay que hacer es olvidar la subjetividad y la tradición. Mm. Claro, parece contradictorio, ¿no? De hecho, precisamente lo que estamos haciendo es volver a esa experiencia originaria en la que prácticamente, en realidad, si somos sinceros, lo único que vemos y lo único en lo que vivimos es en los prejuicios. Sí. Pero bueno, para Husserl no, para Husserl Claro, no. es que, claro, para Husserl se podría hacer una mirada sin significatividad, ¿no? Eso Sin es. significatividad heideggeriana. Entonces, esta mirada se realizaría, pues, olvidándonos de alguna manera tapando de alguna manera el punto de vista teorético, que es el que asocia principalmente a las ciencias naturales. Sí, se Sí, refiere a eso. En realidad es más bastante bien, sencillo. sí, más bien pide alejarnos de una mirada, pues de mirar una mesa y decir, oh, estoy viendo una sucesión de manchas No, del espectro tal al tal que representan estos colores. que eso es mentira, evidentemente. En forma de un tablero cuadrado, no sé qué, no sé qué. No. No se trata de eso, de hecho se trata justo de lo contrario, de ser consciente de que lo que vemos inmediatamente es una mesa, no todas Efectivamente, esas cosas. efectivamente. Claro. Y ya luego la fenomenología veremos que es repetir esto una y otra vez. De hecho, sí, bueno. Yo creo que una vez está captada la idea no hace falta seguir repitiendo lo que es a lo que se dedican, ya habría que entrar en faena, pero bueno, yo qué sé. Reducción eidética, abandonar lo empírico para ir a las intuiciones puras o oídos, ideas, ¿vale? No tiene más que esto. Porque toda esencia, a ver, se trata de captar las esencias, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que para Husserl la esencia es aquello que captamos mmm, de forma primordial, no hace falta reflexionar mucho para llegar a la esencia de la cosa. De hecho, la esencia es la idea, la intuición pura, ¿vale? Pero de nuevo, no intención pura en el sentido kantiano, no tiene nada que ver con esto. Las esencias son captadas por la intuición eidética, ¿vale? Y son aprendidas con la evidencia intelectual, es decir, con la vivencia. Sí, Sí. vale. Yo creo que con esto se queda claro. Claro, luego está ya el siguiente giro que mete Husserl, que ya es la reducción trascendental, que ya está más cerca, bueno, de la actitud fenomenológica, diría yo, que es hacer empuje, pero ya no solo en las cosas y el conocimiento humano, sino en la propia mente humana. Que aquí es donde está la clave y a lo que Husserl quería llegar, al yo trascendental, que es lo que está buscando todo el rato, junto con Descartes, que recordemos, en Kant no es consciente, pero en Husserl sí que es consciente. Se trata de someter eso, de poner en paréntesis tu propia mente. Entonces ya llegamos a la esfera de la trascendental, que es el cambio de las vivencias puras, pero en regreso a la conciencia, es decir, ver cómo la conciencia reflexiona. Yo lo entiendo así, es que es un poco extraño. Y así, pues bueno, llegamos a las intuiciones. Aquí entran en escena los dos conceptos así importantes de Husserl, que son noesis y noema, que también son, para hacer una distinción es un poco complicado. A ver, ¿cómo lo diría yo? El noema es el objeto, mientras que el noesis es cómo la conciencia está refiriéndose a ese objeto. Es algo así como un recuerdo, mientras que el noema es la percepción del objeto. Todo esto en la mente. Yo creo que sí, se entiende más o menos. No sé si estás de acuerdo, Jorge. Sí, yo creo que es bastante correcto lo que has dicho. Vale. Vale, luego habla de que la conciencia es un ego cogito cogitatum o algo así. Y, y nada, bueno, se supone que mediante la reducción trascendental fenomenológica esta somos capaces de llegar al yo trascendental y conocerlo perfectamente y captar la esencia del yo y de las cosas, ningún problema. Eh, ¿Qué temas están faltando aquí por tratar? Porque claro, ahora hay que ver a qué afecta todo esto. Husserl, según tengo, bueno, el tiempo, la intersubjetividad y un concepto importantísimo en Husserl, que es el del último Husserl, eh, Lebenswelt, el mundo de la vida. Ahí estamos.
Ahí estamos, ahí estamos. Esto es lo... Bueno, el tiempo, pues os podéis imaginar por dónde va. Es un poco como en Heidegger el tiempo, ¿vale? No es el tiempo cósmico ni es el tiempo del reloj, sino que es el tiempo tal como lo vivimos, porque se supone que la conciencia se constituye de alguna manera en esta especie como de fluir del tiempo. No sé si... no sé si se entiende, yo creo que sí. Sí, 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 Digamos, sí, sí, se entiende perfectamente. perfectamente. Porque toda vivencia, ahora cito, ¿no? Toda vivencia tiene necesariamente un horizonte de tiempo lleno e infinito por todos lados. Claro. Por todos los lados, ¿eh? Ya pasado, presente, futuro. Ya estamos aquí con el movimiento de Heidegger, ¿eh? Sí, Con ahí que está. en tu propio presente se junta tu proyección de futuro y tu, de alguna manera, tu recepción del pasado, ¿no? Eso es. Ya un poquito por ahí. Luego la intersubjetividad, pues bueno, Husserl se lía aquí un poco para acabar diciendo que efectivamente hay otros yos, que esto pues no es ningún problema, fenomenológicamente hablando, pues sin No, más, hay otros egos por ahí que no son mi ego no. y los experimento y soy Es, consciente de ellos mediante un concepto que mete Husserl, que es la empatía, Einfühlung. no, Eh, si la aceptación de otros ellos, de otros, vamos, de los otros, solo es un problema para Sartre, es el único. Bueno, claro, y luego sí, para todo sí, el resto de franceses que siguen con el temita este. Pero, pero no no tiene sé, ningún no sé. problema. Sí, sí, Pues eso no es solipsista, ni mucho menos. La fenomenología no tiene por qué serlo. sí, sí. Y luego el mundo de la vida. ¿Tú lo quieres explicar tú, Jorge? Lo del Lebenswelt. Claro, el Lebenswelt tiene que ver con la inmediatez de lo vivido. Que de alguna manera toda experiencia es vivida en base no en base a criterios que tienen relación con lo teorético, es decir, con las construcciones propias de las ciencias naturales que llamará Heidegger procesos, ni que tampoco tienen que ver con un ámbito, o tienen que ver de alguna manera, no, tampoco tienen tanto que ver con un ámbito cultural entendido como de alguna manera como sistema, como Weltanschauung, como visión del mundo en general, sino que la Lebenswelt tiene que ver única y exclusivamente con la idea de vida y con cómo nuestro propio vivir eh, se da de alguna manera, o en este propio vivir, se da de alguna manera una experiencia más propia de lo humano o de lo subjetivo, diría Husserl, que se adecua más a lo, de alguna manera, sobre todo a la investigación fenomenológica, entre otras cosas. Y Por- esto constituye a la vez pues esa especie como de posibilidad de vuelta al significado humano claro, para no quedarnos metidos en esa especie como de actitud natural en la que se olvida pues lo importante para Husserl que sería eso, que al final lo estamos haciendo para nosotros, se supone. mm, Quien dice humano, dice, pues bueno, luego esto se puede ampliar todo lo que se quiera. sí. Vale, en realidad tampoco hay mucho más que decir, ¿vale? Simplemente, pues igual estaría bien añadir que esto de la reducción trascendental, ¿vale? Lo que ponen entre paréntesis también la conciencia eh, es el yo trascendental, ¿vale? Pues no había quedado claro. Y luego, con respecto a las esencias, a los seidos, digamos que para Hassel la captación así pura es un poco, pues, cuando tú captas algo, pues los residuos que quedan en la conciencia son los noemas, ¿vale? Que Hassel lo llama unidades ideales significativas o noemas. Ya está. Esto es lo que te da la epoge. Y yo creo que con esto ha quedado más o menos claro Hassel. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente tenga muchas más cosas, pero al final solamente se le cita como antecedente de Heidegger, claro, pero este señor en realidad escribió mucho más, pero se le critica un montón de cosas, se le critica, por ejemplo, que no tiene un método claro, que se pierde a veces, no es, no es un Kant, todas sus ideas, digamos, que están muy dispersas en su obra y no es fácil tener ahí una especie como de mapa claro de lo que él pretendía. Pero bueno. Vale.
Ahora, Jorge, si quieres comentar lo del lugar de la filosofía en el conocimiento. Claro, una de los temas que trata nuestro compañero Husserl y que trata le importa mucho porque es una de estas personas que como podríamos ser los filósofos y las filósofas actuales, nos preguntamos, y para empezar, ¿qué es la filosofía? Pero bueno, esa es una pregunta tan complicada que a veces no apetece responder. Pero al final sí que nos importa responder y qué lugar vamos a tener para poder trabajar. Sí, aunque Cu- estemos ya hartos de oírla. Exacto. ¿Cuál es nuestro lugar dentro del entramado de las ciencias? ¿Qué Claro, porque experimentos vamos a hacer nosotros para que nos paguen los departamentos de investigación de las universidades porque publiquemos artículos? eso es. Y claro, Husserl se plantea este problema, esta duda tan filosófica, tan propia. Él era matemático, podría haber dicho, no, yo, claro, también te digo, en esa época las matemáticas también eran completamente inútiles, o también también estaban cerca de la inutilidad. Claro. No, no eran como las matemáticas ahora que te contratan en, asesorías, etcétera, y puedes trabajar. O en temas de cualquier tipo, informática, etcétera. En esa Claro, época además las de intentar. matemáticas eran ciencia formal, eran ciencia formal, sin apenas uso más allá dentro de la física, que también la ciencia estaba en pañales aún un poco. Y de alguna manera tampoco tenía salida como matemático. Pero más allá de esa tontería, es importante entender que Husserl intentaba, además, desde luego no intentaba buscar que nosotros ahora cobrásemos por el hecho de ser filósofos, desde luego que no, sino que buscaba colocar a la filosofía en un lugar respetable, que había perdido en esa época. Es decir, la filosofía en esa época se encontraba ninguneada porque, y así vamos a decirlo, había dos corrientes muy claras de la filosofía. Estaba una corriente, principalmente, que era naturalista, muy, muy naturalista, que subsumía toda investigación filosófica a los avances de las filosofías naturales de la época. Es decir, El positivismo lógico de Comte y esta gente, sí, sí. sí, Comte, pero más gente de la época, incluso ella llega, ella, no sé de quién hablo, ¿no? Husserl hablaba de los neocantianos, podía situar a los neocantianos en posiciones parecidas, Ah, dado vale, que, por ejemplo, los neocantianos afirmaban que claro, que Kant, de alguna manera, lo que no podía, en lo que se había equivocado, es en todo lo relacionado con el espacio y el tiempo, ¿no? sí. Con que fuesen categorías a priori. Porque la ciencia, si no me equivoco, era esa la idea, ¿no? Yo diría Porque, que sí. claro, porque consideraba que la ciencia de esa época estaba demostrando que no, que precisamente tanto la percepción o todo lo que se basaba en percepciones no era un tema filosófico, ni era un tema sino que era un tema que solo podía responderlo la ciencia, ¿no? Entonces estaban esperando a el último tratado sobre la percepción y el ojo humano para sacar sus teorías, los neocantianos, sobre que complementaban o hacían como de crítica a la ciencia, como de filosofía de la ciencia, ¿no? Por así decirlo. Claro, como si eso fuese importante, ¿verdad? Diría Husserl para comprender lo que es para nosotros importante del tiempo. Exacto, exacto. La De idea del hecho, tiempo. Husserl tiene una frase que en esta obra de la que vamos a hablar, ¿no? Que es la filosofía como ciencia estricta, eh, tiene una frase que es muy interesante, eh, que es, bueno, no la dice tal cual, ¿no? Pero se puede extraer, que es, no ves porque tienes ojos, sino que tienes ojos porque ves. Cuidadito, que la frase es mucho más fuerte de Cuidado. lo que parece. Es mucho más fuerte de lo que parece. No ves porque tienes ojos, es decir, el hecho, la propia acción de ver no tiene que La ver causa, con las si es que tienes propiedades ojos por una físicas. razón, ¿Mm? ¿no? ¿Mm?
La causa es que tienes ojos, pero la razón ya sería otra cosa. Esta es la Claro, típica. claro. La causa, sí. Y de hecho, yo creo que también lo que hace es considerar que ver no es una actividad pura de la percepción o de la percepción fisiológica, sino que ver es forma parte de la percepción, pero de la percepción entendida desde una perspectiva mucho más seria, ¿no? Mucho más seria en el sentido mucho más filosófica. Claro. El proceso de la percepción tiene que ver con un vivir en un mundo, etcétera, etcétera, y ya introducir toda la idea de la fenomenología, ¿no? En realidad aquí cualquier cientificista lo que seguramente diría es que lo que pasa es que eso que Husserl pretende es o imposible o falso, que lo que nuestra mente capta puramente no tiene nada que ver con las ideas puras, intuiciones y Mm, las formas y las esencias, sino que son pues una mezcla entre errores y falsedades y que no, que para realmente comprender cómo es para nosotros el tiempo y demás, pues hay que hacer primero todo lo contrario, que es lo mismo que la diferencia entre decir sale el sol y saber que la Tierra se mueve alrededor. Pues para entender por qué sale el sol tienes que saber primero lo otro, ¿no? Pues algo así, pero bueno, yo qué sé. Tampoco es plan aquí de hacer una crítica de qué es más importante, si la actitud fenomenológica o la natural. Pero bueno, yo, por decirlo, ¿eh? Que se pueden dar argumentos en contra de este señor. vale. Bueno, luego hablamos de eso, yo creo. Entonces está esa visión, ¿no? Que hemos dicho, la visión naturalista que podrían Sí, entonces, representar. ¿cuál es la visión de Husserl? ¿Dónde está la filosofía? No, cuidado, que aún vamos a criticar a otra. Vamos a criticar a nuestro panita, que por otra parte nos gusta bastante, autor de obras sobre el protestantismo y el capitalismo. Nuestro Bueno, compañero, ¿eh? el bueno, el bueno. Di su nombre, anda. El bueno de Weber. Pobrecito Weber, ¿eh? Es que se metió en un problema, ¿eh? Y efectivamente, pues critica la escuela posterior a Weber, principalmente, que entendían la filosofía como una cosmovisión. Es Sí. decir, entender pues que la filosofía lo que hace es darnos un lugar en el mundo, pero un lugar político, ideológico, que tiene que ver pues cómo comprendemos el mundo, pues la Weltanschauung occidental, la Weltanschauung socialista, podría considerarse incluso. Pues entender esto, que te da un lugar en el mundo, te da una serie de comportamientos, una serie de maneras de ver el mundo, pero entonces, dice Husserl, pero entonces esto no es una ciencia ni es nada. Entonces esto es lo que da un cura, viene a decir Husserl, ¿no? Claro. Estos son preceptos éticos, preceptos ideológicos. Aquí con esto no damos para una ciencia. Y Claro, él sí, sí. quiere ser una ciencia. Eso es la idea importante, porque él quiere que la filosofía, es, utilizando otro método que no sea el científico, tenga ciencia en este sentido de saber estricto. Claro, no ciencia en el sentido de método científico, sino en el sentido de saber estricto. Es decir, de un saber que pueda ser, de alguna manera, no dice falsado, obviamente, porque no es la palabra de la época, pero que tenga validez. Vamos a decirlo así, ¿vale? Que tenga validez. Perfecto. Vale. Pretensión de validez, dice de hecho. La filosofía tiene que tener pretensión de validez. Vamos a continuar con estas ideas. La idea de saber bien fundado está un poco detrás de esta idea de, de validez, ¿no? Y, Claro. y no, sobre todo, no adoptar el método de las ciencias naturales. El método filosófico no debe ser nunca el naturalismo. Estas son como las ideas importantes que tenemos que quedarnos con esto. Ahí, ahí. Cierre categorial. Tiene que tener su cierre, la filosofía. Efectivamente. Y, de hecho, ¿por qué no puede ser naturalista? Porque analizar todo fenómeno humano desde el naturalismo es reduccionista.
También la época era dura, ¿eh? La Ya. época había naturalistas dentro de las matemáticas. Es decir, había gente que 2 más 2 era igual a 4 porque el cerebro consideraba que estaba bien, que era correcto. Bueno, Había argumentos de es la este tipo, ¿no? posición habitual, incluso ahora. A ver, es la posición habitual, no lo sé, no lo tengo yo tan claro. Claro, que Husserl en esto sí que es un poco de como Frege, ¿no? Frege les Exactamente igual que indignaría esta Frege, frase. Te platónico, diría, vamos. no, 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 esto está por encima, el mundo de las ideas. Las ideas no pueden reducirse al cerebro. Pero Ahí, ahí. desde luego un poco lo que vienen a decir es que entonces sería un saber relativo, ¿no? La principal crítica a esta idea, por ejemplo, en las matemáticas, que sería un saber relativo, que tendría que ver con nuestra estructura cerebral. Y si tuviésemos otra estructura cerebral, igual 2 más 2 sería 5, así puestos a decir cosas, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera a todos a nosotros nos chirría esta idea, creo yo. Mm, mm. No sé si porque Sí. tenemos muy interiorizado el platonismo, A pero ver, lo que te dirían teorías así que sean de este palo, un poco más sofisticadas, bueno. es que no es que 2 más 2 sea 4 porque el cerebro entienda que esté bien, es que el cerebro y el mundo comparten una misma estructura, Bueno, tanto, bueno, hombre, bueno, y aquí, pero sí, no es sí, mi corte, no es mi corte, déjame acabar, más déjame acabar. avanzadas, no, 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 posiciones más avanzadas, como la de John Stuart Mill del 1840, cuidado. Continúa, continúa. Bueno, para que se entienda, no es la posición de los logicistas que creían que era, pues eso, la típica relación sujeto-objeto, sino que el humano pues está inmerso en el mundo y su devenir biológico su evolución le ha Sí. llevado pues a que capte, o sea, por eso las verdades que son verdades en el cerebro no son porque nuestro cerebro diga que son así, sino porque lo son también en el mundo, No, nuestro cerebro sí, las captan tanto que está en el mundo también. Y está diseñado para funcionar en el mundo. Esta es la claro. cosa. Pero típico argumento contrario a eso, en este caso tomado por un profesor húngaro bastante bueno. Ya pondré su número, o su nombre por algún sitio, De es que WhatsApp. es un profesor húngaro que vete a saber. Que dice, bueno, si eso fuese verdad, yo me imagino que yo como matemático era matemático el señor. Lo que tendría que hacer es coger una lupa y hacer excursiones al campo en busca de fundamentos matemáticos. Pues sí. Pero, por el contrario, lo que hago es encerrarme en un cuarto, sacar papeles y ponerme a escribir en ellos. Igual que el filósofo fenomenólogo, que esto es muy importante en Husserl, la epogé no la hace en mitad del campo, la hace en un cuarto con sus apuntes. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sentado en su sofá. Sí, sí. Sí, 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 un poco cartesiano, ¿no? Vamos a dudar del mundo cuando el mundo que tengo que me rodea es una mesa, un libro y una hoguera y una chimenea. No voy a dudar del mundo cuando esté en mitad de un atasco y tenga que arrancar el coche porque igual me matan. Ahí el mundo es bastante real. Ahí el mundo es muy real, sí, sí. Bueno, por continuar, a ver, ¿qué papel tiene entonces Perdón, perdón, la perdón. filosofía? Exacto. Claro, sí, un poco, por seguir un poco la idea, critica al naturalismo y al historicismo como dos formas de reduccionismo, ¿no? Estas Mm, interpretaciones serían para Husserl reduccionistas. Que de hecho tiene que ver también un poco por responderte, ¿no? También en esa época se identificaba natural con lo físico. Por eso es por lo que se hablaba de estructuras del cerebro, etcétera, ¿no? Porque en esa época lo natural no tenía que ver con el concepto de vida, sino que tenía que ver puramente con lo físico. Y por ejemplo, em, lo psicológico, lo psíquico, sería una variante coperteneciente de lo físico. Sería un paralelo totalmente. No habría. No, lo psicológico no estaría nunca independizado de lo físico.
Vale. Bueno, que eso igual incluso se sigue pensando, ¿no? En algunas ciencias, ¿no? Husserl lo viene a criticar. De hecho, él considera, Husserl, en obras posteriores que hablan de política, de alguna manera que el mayor peligro del ser humano tiene que ver con esto, con la naturalización de la conciencia. En el momento en el que el ser humano se entiende a sí mismo como una cosa, Sí, naturalización de la conciencia, es cuando el ser humano, en sentido político, tratará a los demás como cosas. Para él van muy de la ya. mano y aquí veremos que es un poco, en esto es muy crítico y se le llama pues junto con Stefan Zweig y esta gente, se dice que pregonizó de alguna manera, mejor dicho, el alzamiento del nazismo. Sí, claro. Ya. Y acusó, de hecho, a las ciencias de la época a formar parte de alguna manera de la despersonalización, o más que despersonalización, deshumanización, eh, que permitió al nazismo sus actuaciones. Esto ya sería igual un poco más ir más lejos, pero dentro de la naturalización de la conciencia, Husserl no solo ve problemas reduccionistas, sino ve problemas de implicación Políticos. política. Sí, claro, está claro. En- De hecho, aquí como frase muy valiente, o no, es una frase que se puede extraer de la obra y se puede entender, que que la filosofía debe situarse dentro del planteamiento de que nadie de aquí diríamos que las leyes de la gravedad son más reales que las experiencias vividas, por ejemplo, en una cárcel o en un campo de concentración. Claro. Simplemente hay dos métodos de analizarlas o de ciencia para ellas. En la filosofía, que se basaría en la Lebenswelt, en esta interpretación del mundo de la vida, no se reduce a lo que aparece en el método científico de análisis de la vida, que es el método fisiológico naturalista, físico Claro. naturalista. Claro. Se entiende perfectamente, ¿eh? Sí, sí. De Pues hecho, este es el papel que ocupa la filosofía dentro del saber, esa especie como de protector de no, la... aquí suena moralista, no, pero es porque he Un dicho las poco. implicaciones, pero no. No, yo creo que no está claro aún. Vale, vale, Aún se puede decir algo más, ¿eh? vale, vale, vale. De hecho, un poco por tirar, Heidegger tiene una frase, ¿no? Que la realidad, tal como se da, es lo menos real. La realidad como construcción científico-naturalista es lo menos real. Sí, claro, bueno. Si se entiende el rollito Sí, se del entiende que el van, rollito, sí, sí. se puede entender la idea, ¿no? La vida está antes que la ciencia y la ciencia como visión del mundo, Es derivada de esta primera, sí, sí. efectivamente. Aunque cronológicamente no sea así. Entonces, todo esto son las críticas. De hecho, es un libro que se centra en las críticas. Y cuando llega a la posición, pues de alguna manera es más difícil de entenderla, ¿no? Para empezar, tiene que ser, y voy a decirlas así rápido, ¿no? Tiene que analizar la conciencia. Sí, Eh, ¿Qué tiene que ver esto? La conciencia fenomenológica y un poco pues, tiene que ocupar esta posición de análisis de aquellos lugares que la ciencia no puede ocupar. Debe evitar que se naturalicen las ideas. ¿Qué ideas? Platón, el bien, la belleza y la justicia. Esas ideas no pueden ser naturalizadas. Esas ideas tienen que ver con la racionalidad humana. Y la racionalidad, que nace en Grecia, para Husserl claramente, consiste al considerar... Lo principal de todas estas ideas es considerar al ser humano no como un hecho o una cosa, sino que Europa, si ha existido como tal, es por considerar al ser humano como persona, o como persona incluso más, como conciencia pensante y que tiene ideas de bien, belleza y justicia. ¿Me entiendes, no? Como, ¿cuál sí, sí, sería por la palabra supuesto. aquí? Como humano. Sí, pero es muy humanista, ¿no? Vamos a decirlo, no sé. Se entiende, ¿no? Sí.
Sigue siendo muy moralista. Esto es lo importante. No podemos permitir que se naturalice el bien, la belleza y la justicia. Porque eso es una investigación filosófica. Punto. Y, Y y, el a, papel, y que se ocupe la ciencia llevará a que el bien pues a los campos de concentración. Así, dicho rápido y sin... pues Heidegger no se quedó con el cuento, ¿eh? A Heidegger la fenomenología no le ha ido Bueno, a a ver. ver, chitón. Bueno, está Em, muy bien, está muy bien. y por último, antes de acabar, mm, sí, otra de las ideas importantes es que la filosofía tiene que ser un dique contra el naturalismo, un poco la misma idea, ¿no? Otra vez. Sí, Debe es que estoy de evitar acuerdo con eso. el esto. Debe enfrentarse a la psicología experimental, que era la psicología de la época, ¿no? Con la cual está discutiendo todo en la obra, toda la obra. Con Weber discute menos, pero con esto. Y lo que viene a decir es que existen distintas experiencias, que son principalmente las éticas, las estéticas y las morales, en- que son derivadas del vivir en medio de las cosas, en este Lebenswelt. Y que el ser humano se pregunta, el Dasein dirá luego Heidegger, se pregunta por qué esto es así. Y esas respuestas no pueden ir desde la actitud teórica de la primera persona, sino que tienen que surgir de una... sí, tienen que surgir desde una posición fenomenológica de ontológica, ¿no? Fenomenológica o como diría Heidegger, ontológica. Claro, vale. Esta Y es un poco la posición. este sí es la posición de la filosofía, pues esa especie como de protectora de la humanización o de la deshumanización de los saberes. Que está muy bien. Sí, sí, a tope con esto. Y debe tener valor de verdad. Claro, debe ser objetiva, no olvidemos. Más que objetiva, claro, es que objetiva es una palabra muy trampa, ¿no? Claro, que tenga valor de verdad, ¿no? Es validez. Vale, vale. Sí, sí, vale, sí, sí. Mm. Vale, genial. Pues, vale, pues a ver, la principal crítica que se le puede hacer a Husserl, yo creo que sí, se la hemos hecho, que es que realmente en esa especie como de... mm, bueno, que es la crítica que se le puede hacer a toda fenomenología, que es que realmente no hay verdad en esas reducciones fenomenológicas. Que la verdad hay que buscarla científicamente y de parte y de ahí deducir lo otro, pero no empezar la Pero, casa por pero, el ¿qué me estás tejado. contando? Pero que toda mi investigación ha ido de la idea de verdad en Heidegger, que la verdad griega no es la verdad científica, ¿eh? La verdad griega se basa, tiene que ver con el phenomenon, con lo que aparece. Sí, sí, El claro. fenómeno es verdadero. Yo lo vivo como verdadero. ¿Sabes? ¿No? Pero es que lo que aparece es muchas cosas. De todas formas, esta no es mi opinión, ¿eh? Yo me estoy poniendo aquí un poco, pero bueno, te Sí, digo, sí. lo que No, aparece de- desde luego el tema se movería en un tema semántico, ¿no? en Locke, o sea, perdón, en Hume, lo que aparece son las percepciones de Ya, los sentidos. pero es que eso no aparece en ninguna persona con dos dedos de frente. Claro, ahí está, aquí estamos dudando sobre cómo vivimos, ¿no? Pues esa es una duda que puede darse, pero... pe- Pero sí, no, de todas formas, No, es la diferencia clásica entre el agua que es H2O o está mojada, ¿no? Esta es sí, la... sí, sí. Un poco esa idea, ¿no? Como... sí. De todas maneras, em, yo sí que entiendo que en el fondo esto es un tema semántico de que consideres qué concepto de verdad es el que tengas. Al Claro, final, si tú hablas de verdad en una asamblea iba a decir, en una conferencia científica, el concepto de verdad no puede ser el griego semi inventado por Heidegger. claro. Mm, tu concepto de verdad tiene que ser otro. Entonces, ¿sería la filosofía trabajaría con verdades en este sentido? Pues si entendemos verdad a través de las primeras investigaciones de Heidegger, que son prácticamente todo lo que escribe Heidegger hasta Ser y Tiempo, pues sí.
pero incluso para Husserl posiblemente el término de verdad no sea el que más le guste porque él aún no tenga el giro este hecho, esta idea de recuperar la idea de verdad de los griegos tradicional. Claro. A mí me da la sensación, así por Sí, sí, sí. concluir esto, que de alguna manera, a ver, recordemos un poco la deriva, ¿no? Primero aparece Hume a decir que es que de la realidad no podemos sacar ningún conocimiento verdadero. Y entonces aparece Kant para darle el girito y decir que sí, que eso lo podemos encontrar en los juicios sintéticos a priori. Pero como ahí resulta que tampoco, porque eso acaba siendo también un saber deshumanizado, pues ambos dos, los dos, el empírico y el trascendental, o bueno, digamos Hmm. que es el matemático, por ponerse un ejemplo, pues ya aparece Hassel a dar el tercer girito y abre como prestigita una nueva puerta y aquí tenemos otra nueva, otro nuevo tipo de verdad que está muy bien. Pues me gusta, la verdad. Me gusta ese resumen. Yo creo que para acabar está bastante bien. Perfecto. Pues nada, si no quieres añadir algo más, No, no, no. Ya muy bien. despedirnos. Pues nada, desde Filosofía Caduca esperamos que este breve resumen y comentario del tema de Husserl sea útil para alguien. Y nada, nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien. Chao.